Si usted no está progresando tanto como quisiera y es capaz de hacerlo, es porque sus metas no están claramente definidas. Estas palabras de Paul J. Meyer, presidente de Success Motivation Institute, han inspirado a miles de personas. La charla, El poder de la fijación de metas, dada ante un grupo de distribuidores de Success Motivation Institute, introduce las ideas dinámicas y la personalidad de Paul J. Meyer, una de las autoridades más conocidas en el campo de la fijación de metas para el éxito personal. A continuación, entonces, presentamos la transcripción en español de la charla El poder de la fijación de metas. De todas las ideas acerca de desarrollo y crecimiento personal, para mí, la fijación de metas es el aspecto más importante, y creo que es la llave de toda realización y de todo logro. Podemos hablar de confianza y de determinación. Podemos hablar acerca de 100 palabras diferentes y construir alrededor de ellas. Pero si se me pidiera que hablara sobre el tema que más ha influido en mi vida, tendría que ser el tema de la fijación de metas. Yo diría que en mi vida personal, por lo menos el 75% de lo que he logrado ha sido casualmente por aplicar estas ideas sobre fijación de metas. Comencemos haciendo un comentario que considero que es de suma importancia. Si ustedes no están progresando tanto como quisieran y son capaces de hacerlo, se debe a que sus metas no están claramente definidas. Cuando estoy hablando con alguien y hace algún comentario acerca de que no está logrando lo que quisiera, o que no está progresando, o que las cosas no encajan perfectamente, o que no se ven haciendo esto o lo otro, y usando cualquier excusa, y muchas veces estas personas están realmente interesadas en averiguar qué es lo que les pasa. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? Yo diría que en el 99% de los casos, la razón es que las metas no están claramente definidas. Cuando se habla de metas, generalmente se piensa en un objetivo, en algo que se quiere lograr. Pero es algo más que eso. Hay algo casi misterioso en lo que se refiere a una meta. Cuando uno la ha cristalizado en su mente, y tiene un plan, y tiene una fecha límite para lograrla, y uno ha desarrollado el deseo ferviente para alcanzarla, y si uno tiene esa confianza que viene de la experiencia que uno ha adquirido, y si uno tiene la determinación para seguir adelante, en una forma algo misteriosa, hace que las cosas se realicen en la misma forma en que uno lo ha imaginado. Sucede en una forma tal que si es gente lo que se necesita para lograrlo, se encuentra la gente. Si es dinero, se encuentra el dinero. Si son ideas, se encuentran las ideas. Y todo parece encajar exactamente dentro del tiempo que uno ha dispuesto para ello. A mí me ha sucedido esto miles de veces, y también le ha sucedido a otras personas que han desarrollado el hábito de la fijación de metas. Para darles ejemplos, quisiera leerles algunas historias. Tengo por costumbre recortar todo tipo de material que encuentro que tenga que ver con este tema. Sugiero que ustedes hagan lo mismo. Permítame leer unos artículos que yo he podido guardar. Tengo un archivo donde guardo todas estas ilustraciones, porque sirven para darme una gran fuerza y convicción en este tema. He aquí un artículo. Un día hace muchos veranos, John Goddard se sentó en su cama y pensó acerca de todas las cosas que le gustaría hacer cuando él creciera. No era algo particularmente impresionante para un muchacho de 15 años. Pero Goddard hizo algo más de lo que hace la mayoría de la gente. Primero, escribió todo lo que se le vino a la mente. Y vamos a cubrir esto con más detalle más adelante, porque esta es la clave. No hay que juzgar en este momento si uno es capaz de lograr las cosas o no. Simplemente hay que anotarlo. No hay que juzgarlo. Esto es lo que John Goddard hizo. Y sigue el artículo. Él escribió cada aventura, cada reto, cada viaje que él quería hacer, y después, una a una, año tras año, se propuso llevarlos a cabo. Algunas de las metas parecían alcanzables fácilmente, aún entonces. Llegar a ser un Boy Scout, esa era la número 5 de la lista. Mecanografiar 50 palabras por minuto, esa era la número 21. Visitar un estudio de cine, número 10. Mantener la respiración bajo el agua durante 1 minuto, número 23. Las otras parecían considerablemente más difíciles. Sacarle el veneno a una serpiente cascabel, número 9. Leer toda la enciclopedia británica, número 50. Viajar en un barco de vela en los mares del sur, número 117. Aprender a hablar francés y español, números 78 y 79. Algunas parecían completamente imposibles. Escalar el monte Everest, número 8. Visitar todos los países del mundo, número 89. Encontrar el arca de Noé, número 57. Ir a la luna, número 127. Pero John Goddard no es nada si no es una persona que persevera.
Al leer esto, él acaba de regresar de Asia, habiendo tachado 2 metas más en su lista, llevando el total de metas realizadas a 90, y solamente le quedan 37 más para completar su lista. En el proceso visitó 3 nuevos países, llegando a un total de 107 países visitados. Y sentado en la sala de su casa, rodeado por los cientos de recuerdos que ha traído de todos los viajes, dice que no todo es tan loco como parece. Y he aquí la clave. Y aquí voy a detenerme porque el artículo es demasiado largo para seguirlo leyendo. Y esto es lo que decía Goddard. Tenía una imaginación muy vívida. Es interesante notar que él todavía tenía una gran imaginación a la edad de 15 años, cuando estadísticamente casi se puede probar que cuando llegamos al 3er grado dejamos de usar la imaginación, especialmente en lo que se refiere a fantasear, crear y soñar. Por ejemplo, ustedes pueden preguntar al maestro promedio y ellos mantienen que es en el 3er grado más o menos cuando los niños dejan de hacer preguntas. Volviendo a Goddard, él decía, tenía una gran imaginación, pero también era muy disciplinado y organizado. Así que como ustedes pueden ver, él añadió acción al asunto de escribirlo. La posposición no es parte de su forma de ser. Lo que quiero decir aquí es que no es suficiente soñar y escribirlo. Además, hay que ponerlo en blanco y negro y hay que elaborar un plan para ponerlo en acción. Aún ahora, yo hago una lista de todas las cosas que voy a hacer cada mes, lo que podrá ser corroborado por muchos de ustedes que me conocen. Hago una lista completa, bien meticulosa, de todas las cosas que tengo que hacer cada día, cada semana, cada mes. Era natural que hiciera una lista de las cosas que quería hacer de mi vida, dice Goddard. Al escuchar esta historia, nosotros lo calificaríamos como una persona fuera de lo común. La verdad es que creo que aquí en este grupo todos tendríamos que decir que nunca hemos oído de una persona que haya hecho esto anteriormente. Así que es algo extraordinario, es un fenómeno, y en realidad eso es todo lo que se requiere para la fijación de metas: imaginar y soñar y ponerlo por escrito. A lo que esto lleva es a cristalizar en la mente lo que uno quiere lograr. También requiere elaborar un plan de acción de cómo lo va a hacer, día a día, semana a semana, mes a mes, y después irlos tachando de la lista conforme se van realizando. Cada vez en mi vida que yo he hecho una lista de las cosas que he querido lograr, que he querido tener, siempre las he logrado. Nunca he escrito algo que yo quería hacer y que no me haya sido posible hacerlo. Ustedes podrán decir que esto se debe a que yo tengo un cierto talento especial. Tonterías. No tiene nada de cierto. He visto esto suceder una y otra vez. Es simplemente un asunto de ponerlo por escrito, entonces desarrollar un plan para su logro, analizar los obstáculos que están en el camino y encontrar la forma de vencerlos. Rehúso pararme aquí frente a ustedes y decirles que es algo complicado o dejar que ustedes lo digan, ya que entonces pueden usar eso como una excusa para no involucrarse. Hace poco observé por televisión a Jean-Claude Killy, un famoso esquiador. A la edad de 14 años se fijó la meta de que en los próximos 10 años ganaría 3 medallas de oro en las Olimpiadas de invierno, y lo logró. Tal vez él no tenía tanta habilidad natural como la tienen otras personas. La diferencia está en que él lo puso por escrito, lo puso en blanco y negro y elaboró un plan de cómo lo iba a lograr. Dick Butkus, famoso jugador de fútbol americano para los Osos de Chicago, de acuerdo a un artículo en una revista de deportes, decía que él desde pequeño había estado obsesionado con la idea de jugar fútbol profesional. Por consiguiente, comenzó a jugar fútbol en la escuela secundaria y dedicó todos sus esfuerzos para conseguir entrada a la universidad que le ofreciera las mayores oportunidades para jugar fútbol. Escogió la escuela secundaria y la universidad con la meta en mente de que él quería jugar fútbol profesional. Y como él dice, jugar fútbol es lo que yo siempre he querido hacer. He aquí la historia de Nelson Burton. Él tiene 29 años y es el que más dinero gana en el circuito profesional de juego de bolos. Un periodista pensaba que era una persona bastante arrogante y le preguntó cómo era que había llegado a ser un experto en los bolos. Él contestó diciendo que nunca se recordaba no haberle pegado a los pines. Y entonces le preguntaron, cuando usted comenzó, ¿qué pasaba? Bueno, dijo él, tenía un padre excepcional que sabía mucho acerca de la fijación de metas. Sabía la importancia que tiene el desarrollar en una persona la conciencia del triunfo, la conciencia del éxito. Y le preguntaron, bueno, ¿y cómo se relaciona esto con el juego de bolos? Y contestó,
Él hizo que me hicieran unos pines pequeños cuando yo era niño y también me hizo usar una bola pequeña. Y sabía que yo tiraría la bola en el canal. Así que hizo que los muchachos que colocaban los pines los pusieran en el canal. Y cuando ya después no tiraba la bola en el canal, sino que la tiraba sobre la pista, movían los pines para ponerlos frente a la bola. Yo no recuerdo no haberle pegado a los pines. Mi padre hacía que movieran los pines y los pusieran frente a la bola. Nos podemos reír de esto, pero reconozcamos que aquí está la clave. Para con sus hijos, déjenos que triunfen, que tengan éxito. No importa qué es lo que tengan que hacer. Si están jugando básquetbol, bájenles la canasta de manera que los niños puedan meter la pelota. Si están jugando béisbol, que lo hagan en una forma tal que siempre le puedan pegar a la pelota. Si van a saltar, pongan la barra bien bajo de manera que puedan saltar. Y entonces, denles unas palmaditas en la espalda. Es natural en todos nosotros querer ser apreciados, querer ser queridos, querer ser respetados. Muchas veces cuando somos muy pequeños, demasiado pronto abusan de nosotros. Somos regañados y generalmente los que lo hacen son las personas que más respetamos. Y cuando somos pequeños, los vemos como si fueran gigantes. Es como si nosotros tuviéramos una persona de 18 pies de alto diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer en una forma amenazante. ¿Cómo se sentirían hacia una persona de 18 pies de altura que actuara así con ustedes? Estoy hablando en serio. Todo es relativo. Todo depende de cómo lo percibimos. Todo está en el ojo de la persona que ve. Siempre traten de ver las cosas a través de los ojos de la otra persona. Y la próxima vez que vean a un niño que está siendo regañado por una persona mayor, pónganse en su lugar para ver cómo está recibiendo eso. Y cómo para el niño esa es la persona que él respeta y que quiere que lo quiera. ¿Qué termina haciendo? El niño termina cediendo, termina renunciando a su individualidad. Johnny Bench, que a la edad de 23 años llegó a ser el jugador más valioso de su liga, cuenta que su papá le dio un guante de catcher cuando él tenía 3 años de edad. Comenzó a jugar con él todos los días. En una historia del Wall Street Journal mencionan a A.J. Foyt, el famoso corredor de carros. En una entrevista que le hicieron, dijo que nunca había querido hacer otra cosa que correr carros. Desde pequeño tuvo un deseo ferviente de triunfar en algo específico. Tengo un artículo de un periódico en Oklahoma de un joven millonario que lo tiene todo arreglado. La historia de él es un poco parecida a la de Goddard. He aquí la historia. Después de graduarse del colegio Wheaton en Illinois, especializándose en física y química, elaboró un plan para sí mismo con el objetivo inmediato de en 10 años ganar más dinero que lo que la mayoría de la gente gana en 40. Y en 10 años ya era millonario. No solamente fantaseaba y soñaba, no solamente visualizaba y tenía estas ideas pasando por su cabeza, sino que también las puso en blanco y negro y después tomó cada una de estas y elaboró un plan de acción. Las escribió y estableció una fecha de plazo para cada una. Analizó los obstáculos y los puso por escrito cómo vencerlos. También puso por escrito qué necesidades de él iban a ser llenadas al alcanzar estas metas. El famoso jugador de básquetbol Pete Maravich comenzó a jugar básquetbol con una bola de tenis que la metía en un bote. Comenzó a jugar así con sus padres desde la edad de 2 años. Cuando él visualiza la canasta, nunca ve en su mente que no puede meter la pelota. No lo puede hacer cuando ha comenzado tan joven, porque siempre se ha visto a sí mismo triunfando. He aquí otro artículo interesante que decía: acaba de obtener su licencia de piloto. Ahora, ¿por qué pondrían eso en el periódico? Por el hecho de que la persona tiene amputadas ambas piernas. Él tuvo un accidente en el cual perdió las 2 piernas por encima de la rodilla, y unos meses después estaba nuevamente volando. Él simplemente hizo lo que tenía que hacer para lograr esto. No se puede detener a una persona que quiere ir a algún lado. No se puede derrotar a un hombre que simplemente no acepta la derrota. He aquí otro artículo que dice: ¿qué clase de hombre? Y habla de James Vincent Irwin. Hace 10 años estaba tirado en el hospital después de un accidente en un avión. Tenía 2 piernas rotas, la quijada quebrada, una contusión cerebral que le quitó la memoria, tuvo 2 años de psiquiatría, le dieron el suero de la verdad para ayudarlo a recuperar la memoria y volvió a volar. Después hizo su solicitud para entrar en el cuerpo de astronautas. Fue rechazado. Intentó otra vez y nuevamente rechazado. Trató otra vez y otra vez rechazado. Otra vez y otra vez rechazado. Y llegó a ser el 8º hombre que puso su pie en la luna. A mí esto no me parece extraordinario. No me parece extraño a mí porque yo conozco algo de la filosofía de la fijación de metas.
acerca de la actitud de la fijación de metas, del acondicionamiento mental del triunfo que da la fijación de metas. También sé la confianza que uno puede adquirir a través de la fijación de metas. Pongamos el caso de una mala situación económica, que hay una recesión. Si ustedes son personas dirigidas hacia metas y saben lo que quieren lograr, entonces cualquier adversidad temporal, cualquier obstáculo como ese, no les quite el entusiasmo y no hace que les entren temores y que se pongan a pensar en cosas negativas. Todo lo que hace es intensificar su deseo, aumentar su confianza, multiplicar su determinación, y entonces, cuando el éxito llega, todos esos problemas y derrotas, lo único que han hecho es ayudarlos a ser más fuertes, de manera que cuando el triunfo viene, viene en cantidades más grandes que lo que ustedes soñaron. Lo que quiero decir es que ustedes podrían haber logrado sus objetivos sin esa adversidad, pero afortunadamente para ustedes, si en el camino se encuentran con problemas, encuentran adversidad, cuando alcancen la meta, el resultado será multiplicado muchas veces lo que ustedes esperaban que fuera. Lo que estoy haciendo aquí es venderles la idea del beneficio que reciben cuando hay adversidad, cuando hay una derrota temporal, convencerlos de la ventaja de no dejarse desalentar cuando estas cosas suceden, porque cuando el triunfo viene, viene con resultados que se han multiplicado. Me ha sucedido a mí muchas veces. Una de mis principales metas era poder vender $1.000.000 de seguros. Cuando comencé en la venta de seguros, y porque no podía, y porque solamente cerraba una venta de cada 14 presentaciones, la mayor cantidad de dinero que yo gané en 9 meses fueron $87. Cuando por fin vencí la barrera, pensé que tal vez ganaría $150, pero no gané 150. El 9º mes gané 3.000. Cuando ustedes se ciñen a una meta en la cual creen, al alcanzarla, los resultados vendrán multiplicados muchas veces. Los resultados serán mucho mayores que lo que ustedes esperaban. Y yo no solamente vendí 1 millón, el segundo año vendí 4 millones en seguros de vida. También está la historia del príncipe que había nacido con una joroba y que al cumplir los 12 años, su padre le preguntó qué quería recibir como regalo. Y así, todo jorobado como estaba, le dijo que quería tener una estatua de sí mismo. Me imagino que en ese momento el padre hasta se había arrepentido de haber entrado a la habitación de su hijo y se lamentaba haberle sugerido algún regalo para su cumpleaños, porque parecía que el niño lo estaba haciendo para burlarse, para hacerlo sentirse culpable por el hecho de que él era jorobado. Y el padre le dijo, bueno, ciertamente tiene que haber otra cosa que tú deseas. Y el niño le dijo, no, quiero una estatua de mí mismo. Y añadió, no me entiendas mal, no quiero una estatua mía de cómo me veo ahora. Quiero una estatua de cómo me vería si no tuviera esta joroba, si me pudiera parar recto. El padre pensó que esto era aún peor. Aún más, le dijo el príncipe a su padre, quisiera que esta estatua la pusieran en el jardín, frente a mi ventana, para poderla ver todos los días. Y cada día el joven salía al jardín y veía la estatua y se estiraba y empujaba, se estiraba y estiraba, y hacía esto todos los días, y varias veces al día durante 8 años. Y al cumplir los 21 años, este muchacho se pudo parar frente a la estatua y mirarla de frente, ya sin ninguna joroba. Quiero decirles que esto no es solamente una historia, una fantasía. Esto es algo real, es algo tangible, algo significativo, es algo que funciona. Créanme, funciona. Yo me atrevo a garantizarles que yo he tenido tantos o más obstáculos que ese príncipe, y estoy agradecido por todos los obstáculos que fueron puestos ante mí. Cuando nuestro Creador quiere que ustedes hagan algo sobresaliente, algo importante con su vida, Él les dará ciertos obstáculos para vencer, para probarlos. Hay un viejo proverbio ruso que dice, el mismo martillo que rompe el vidrio, forja el acero. Así que si ustedes son automotivados y orientados hacia metas, los obstáculos simplemente sirven para intensificar su deseo y para multiplicar sus energías. Y esto los hace a ustedes 10 veces mejor de lo que serían si no tuvieran la adversidad. Así que si ustedes tienen alguna adversidad o algunos obstáculos, es una bendición que viene disfrazada. Les garantizo que lo único que tienen que hacer es conectarlo con las metas que quieren alcanzar y decir, fabuloso, tengo un problema, veamos qué hay de bueno en él. Buzz Kettering, el genio inventor de la General Motors, quería probar en una forma concluyente el poder de la visualización y de la fijación de metas. Así que invitó a un amigo y le apostó $5.000 que si él ponía una jaula muy bonita, bien ornamentada, en la sala de su casa, a la larga, algún día, él llegaría a poner un pájaro dentro de esa jaula.
Le apostó $5,000 de que terminaría haciendo eso y advirtiéndole de antemano cuáles serían los obstáculos. Lo único que el amigo tenía que hacer era aceptar la apuesta y mantenerse en su posición. Muchos de sus amigos iban a la casa y veían la jaula y le decían: «¡Qué linda jaula! ¡Qué jaula más bonita! ¿Dónde la adquiriste?». Y entonces le preguntaban: «¿Dónde está el canario? ¿Dónde está el pajarito que pertenece aquí en la jaula?». Y él contestaba: «No, no tengo ningún pajarito, no tengo ningún canario». «No, no murió. La verdad es que no tenía ninguna intención de comprar un canario o un pájaro para ponerlo en la jaula. Me parece que todo el mundo tiene complejos, y yo tengo cierto complejo en lo que se refiere a jaulas». Esta persona siguió viendo y siguió viendo la jaula, y finalmente sucumbió y compró un pajarito y lo puso en la jaula. Lo único que quiero decir es que tengan cuidado con la clase de jaula que ustedes están mirando. Tengan cuidado con lo que piensan, porque pueden estar seguros de que lo obtendrán. El famoso jugador Lee Trevino solía ir a trabajar como caddy en un club de golf, y le decía a su madre que algún día él sería una gran estrella del golf y que le compraría una casa. Y lo hizo. Ahora, ¿cuál es lo opuesto de esto? Escuchen lo que está en este artículo. Johnson, un jugador de golf que lleva 16 años en la gira profesional, jugando su primer torneo abierto en Inglaterra, se clasificaba como un jugador lleno de temores y decía: «Bueno, yo sí que asusté bastante a muchos de mis competidores. Lo hago algunas veces, pero no gano muchas veces». Aquí podemos ver cómo se está manifestando un bajo concepto de sí mismo. La persona nunca puede pasar por encima de las limitaciones que él mismo se impone. Una meta baja es solamente la manifestación de un bajo concepto de sí mismo. En el mismo artículo, Johnson decía: «Yo creo que es un problema mucho más grande para mí que para otras personas, porque yo nunca he tenido mucha confianza en mí mismo». En una investigación que hicieron hace varios años, encontraron que el 3% de la población tenía metas definidas y por escrito. Otro grupo de personas, el siguiente 10%, eran personas con el mismo tipo de educación, con el mismo tipo de determinación, con la única diferencia que las metas solo las tenían en la cabeza, no las tenían por escrito. Y se encontró que los resultados que obtenían los del primer grupo en relación con los del segundo grupo eran superiores en proporciones de 10 y hasta de 100 a 1. Esto demuestra la fuerza de una meta que está escrita. Una meta escrita lo mantiene a uno sobre los rieles, lo mantiene sobre el camino, le da a uno puntos de chequeo, evita distracciones. En la misma investigación encontraron que el 60% de la población eran esas personas que vemos todos los días. Las únicas metas que ellos tenían eran las a muy corto plazo. Esperaban el próximo aumento de sueldo, el próximo ascenso, etc. Posiblemente cuando los niños están en el último año de secundaria, comienzan a pensar a qué universidad podrían enviarlos y cómo lo van a financiar. Hay muy poco planeamiento por adelantado, aún en algo tan importante como eso. Dedican más tiempo a pensar en la vacación que van a tomar durante el verano que lo que dedican a planificar su vida. El otro 27% que todavía queda son personas que nunca han pensado en su futuro. Son personas que viven de la caridad pública. Tienen todos los derechos de ciudadanos de primera categoría, pero siempre es mañana, posponer las cosas, no tomar decisiones. La principal característica del hombre que triunfa es casualmente poder vencer la tendencia a la inacción, a la inactividad, es decir, a la posposición. Aún la gente que alcanza mucho éxito reconoce que el principal factor que hace que ellos no logren mucho más es la posposición. Una persona con una meta vaga lo mejor que puede hacer es tener resultados vagos. Ustedes no pueden atraer hacia ustedes lo que su pensamiento rechaza. Y van a rechazar cualquier cosa que no puedan describir, ver o poner en blanco y negro. Es como el poeta dijo: lo que tú ves, tú serás. Ahora, cubramos ligeramente los diferentes tipos de metas. Tenemos metas a corto plazo o metas de acción inmediata. Especialmente para las personas que no están familiarizadas con fijación de metas, estas pueden ser metas que se llevan a cabo de aquí a una semana o de aquí a 1 o 2 días. Para las personas familiarizadas con fijación de metas, una meta a corto plazo puede ser una meta a 6 meses. Y a propósito, si quieren entrar en acción y no están familiarizados con fijación de metas, no usen la excusa de concentrarse solamente en metas a largo plazo. Concéntrense en algo que pueda hacerse inmediatamente, algo más cercano. Esto puede ser tomar una tarjeta y poner lo que uno va a hacer al día siguiente. Se desarrolla el hábito de fijar metas de igual forma que se desarrolla cualquier otro hábito.
Lo que uno busca son pequeñas victorias. Llega al punto en que uno lo ha incorporado tanto que se vuelve en una parte automática de uno mismo. Es algo que uno hace sin siquiera tener la necesidad de pensar. También hay metas a largo plazo. Estas pueden ser metas para llevarse a cabo de aquí a 1 año, de aquí a 5 años o de aquí a 10 años. También hay metas tangibles y metas intangibles. Bajo el título de metas tangibles tendríamos deseos tangibles y necesidades tangibles. Una necesidad tangible es algo que uno simplemente necesita, algo así como cortarse el cabello. Es simplemente una lista de las cosas que uno sabe que tiene que hacer esta semana. Los deseos tangibles son aquellas cosas que uno siempre ha deseado en su vida. Ahora, de acuerdo al ejemplo que les leí, Goddard lo puso por escrito cuando tenía 15 años. Esto es bastante extraño. Parece que conforme crecemos nos ponemos más duros, nos volvemos un poco más cínicos, prejuzgamos más las cosas. Ahora, ¿por qué sucede esto? Es simple. Si no gusto de mí mismo, no puedo gustar de otra persona. Y no te voy a escuchar mucho a ti si no me escucho a mí mismo. Y tú no me vas a caer bien si yo no me caigo bien a mí mismo. Este es el proceso que se lleva a cabo. Así que tenemos que aprender a escuchar lo que uno se dice a sí mismo. Si esta noche ustedes tienen el deseo de escalar el monte Everest, escríbanlo. Si tienen la idea de que quieren visitar 100 países, escríbanlo. No importa qué es lo que se les ocurra o cuán ridículo pueda parecerle a otra persona. Lo importante es escribirlo. Esto es algo que lo deben hacer muy privadamente, porque si ustedes lo escriben sabiendo que otra persona lo va a ver, no van a poner exactamente cuáles son sus sentimientos, porque generalmente estarán influenciados por lo que otra persona pueda pensar de ustedes. Así que tienen que escribir lo que ustedes personalmente quieren si es que alguna vez van a hacer algo para lograrlo. Este es el mayor obstáculo que hay en lo que se refiere a fijación de metas, porque usamos nuestro intelecto, nuestra educación, nuestra lógica y nuestro razonamiento en este punto del programa de fijación de metas y juzgamos si tenemos o no la capacidad o habilidad para hacerlo. Nos ponemos el traje de juez y pensamos que no lo podemos hacer. Pensemos un poquito sobre esto. Muchas veces, si nuestros padres no han hecho algo, pensamos que nosotros tampoco lo podemos hacer. Si nadie en el vecindario lo hizo, tampoco lo podemos hacer. Lo mismo sucede si pensamos que no tenemos el dinero, o que no tenemos la educación, o que no tenemos la experiencia. Y recuerden cuando ustedes fueron a la escuela. ¿Qué le dijeron? Que tenían que tener experiencia, que tenían que tener educación, que tenían que tener esto, que tenían que tener lo otro. O sea que en realidad fueron altamente acondicionados. Y lo que pasa es que ustedes se están justificando ustedes mismos porque dicen, bueno, yo soy una persona inteligente, estoy usando mi lógica. La verdad es que no estoy siendo tonto al decir esto. Esta no es la forma como este asunto funciona. Simplemente no funciona así. No pueden hacer que la fijación de metas funcione así. Tienen que escribir todo lo que se les venga a la mente. No importa lo que esto sea. Si quieren ser presidente de su país, escríbanlo. Si quieren ser esto o lo otro, escríbanlo. No juzguen de ninguna manera, ni siquiera un poquito, de si lo pueden o no lo pueden hacer. No juzguen en este momento si tienen la habilidad, si lo pueden llevar a cabo. Y otra cosa que a veces sucede es que uno no lo escribe porque cree que no se lo merece. Mucha gente rehúsa ascensos en compañías porque creen que no se lo merecen. Muchas veces la alta gerencia sabe que una persona es la mejor para cierto tipo de trabajo, que tiene la experiencia, y le presentan la oportunidad a esa persona y esta persona simplemente la rechaza y dice que prefiere quedarse donde está. Y si lo presionan, prefiere irse de la compañía. Conocí a una persona que hacía exactamente esto. Renunciaba y renunciaba de los cargos. Hasta que finalmente un psicólogo de una compañía para la que trabajaba hizo un estudio psicológico intensivo de esta persona y volvió atrás a su niñez para ver si encontraba dónde estaba el bloqueo motivacional que impedía que esta persona progresara. Porque sabía que esta persona sí tenía la capacidad, porque tenía un alto cociente de inteligencia y tenía muchos deseos de superarse. Lo que averiguó el psicólogo es que en una ocasión de pequeño lo habían empujado al agua y casi se había ahogado. Le tenía un miedo tremendo al agua. Lo que el psicólogo hizo fue llevarlo a una piscina y enseñarle a nadar. Ahora, ¿cuál es la tendencia nuestra? Tenemos la tendencia a calificarnos ya sea como buenos, promedios o malos en ciertas actividades. Y esto también lleva a que la mayoría de nosotros limitemos nuestros esfuerzos solamente a aquellas cosas que creemos que las hacemos bien. Ustedes lo pueden observar en los niños. Miren a un muchacho de 12 años.
Si veo un grupo de muchachos jugando fútbol y él no juega bien, ¿creen que se arriesgará a jugar? Generalmente no quiere jugar, no quiere quedar mal ante sus amigos, ante sus compañeros. A la mayoría de las personas solo les gusta hacer aquellas cosas que saben que pueden hacer bien. Esa es la razón por la cual yo trato de hacer un esfuerzo para hacer aquellas cosas que no he hecho anteriormente. No solamente para adquirir una nueva experiencia, sino porque esto va a levantar mi ego y me ayudará en otras áreas de mi vida. Esta persona de quien les estaba hablando, que de pequeño casi se había ahogado, dejó la compañía con la cual estaba trabajando y 2 años más tarde era propietario de una de las compañías más grandes del mundo que fabrican ventanas de celosía. Y todo esto simplemente porque aprendió a nadar. Por eso es que les digo que pongan por escrito todo lo que se les venga a la mente, porque lo más probable es que esta persona sí soñaba y quería tener su propia empresa, quería hacer algo que fuera importante para él. Tal vez él soñaba que tenía una compañía, pero seguía juzgando que no lo podía hacer simplemente porque cuando de pequeño casi se había ahogado. Pensaba que si alguna vez casi se ahogó, posiblemente se ahogaría si intentaba hacer alguna otra cosa. Los bosquejos emocionales de su vida no deben ser parte de su plan de acción. Sé que lo que estoy pidiendo y lo que estoy sugiriendo no es fácil, pero esta es la clave. Tienen que tener por escrito todo lo que siempre han deseado. Digamos que ustedes tienen 40 años y nunca han ganado más de $10,000 en un año y dicen que quisieran ganar $100,000. Bueno, escríbanlo. Tal vez alguna otra persona dirá que eso es estúpido, que no es realista. Pero en este momento, en este punto, no estamos hablando de eso. No es parte de lo que se tiene que hacer. Estamos hablando solamente de tomar un bloc de papel y escribir todo lo que uno siempre ha querido. Y si se acaba el papel, consigan otro bloc. Es una sesión que uno lleva a cabo consigo mismo de lo que se llama una tormenta de ideas. Y es una sesión que sigue por el resto de la vida. Les pregunto a ustedes, ¿tomarían un barquillo de helado y se lo darían a probar a una niña de 4 años? Y al verla sonreír de gusto al saborear ese helado, se lo arrebatarían de su mano, mirándola cruelmente para tirarlo al suelo y pisarlo? ¿Lo harían ustedes? Claro que no. Tampoco nuestro Creador se burlaría de nosotros dándonos la idea de cómo podrían ser las cosas sin darnos al mismo tiempo la capacidad de poderlas llevar a cabo. Yo esto lo creo muy, pero muy sinceramente. Creo en esto más que en cualquier otra cosa. Creo que todo lo que yo pueda pensar, que yo pueda soñar, lo puedo realizar. No pienso que se están burlando de mí. Sé que tengo la capacidad. No tiene nada que ver con el hecho de si tengo esa capacidad en este momento o no. Este es el punto clave. La idea es aceptar el hecho de que si yo tengo una idea de algo que lo puedo ver, que lo puedo visualizar, que lo puedo poner ahí frente a mí, cualquier cosa que ésta sea, yo la podré alcanzar, sin importar qué adversidad haya. Después tenemos las metas intangibles. Las metas intangibles son simplemente características de la personalidad que tienen que ser desarrolladas para lograr una meta tangible. El problema es que siempre hay el deseo de tener, pero nunca el deseo de llegar a ser. Siempre queremos tener algo materialmente, pero no queremos llegar a ser algo internamente. No estoy diciendo que no deben fijarse metas de carácter tangible, porque sí, son muy importantes. Pero es igualmente importante fijarse metas para desarrollar las características de personalidad que se requieren para alcanzar esas metas tangibles. Uno ha oído decir muchas veces, un tonto y su dinero siempre se separan. Otros dicen que si se le da a un muchacho joven de 20, 21 años $1,000,000, lo más probable es que lo despilfarre. Uno tiene que ser entrenado para manejar dinero y para manejar responsabilidad. Y entonces, lo que se hace es fijarse una serie de metas intermedias que vayan desde el comienzo. Y cuando van hacia la meta que se han propuesto y van en esa dirección, es cuando usan los 5 puntos que están en el plan del $1,000,000, que es la regla que yo utilizo para medir todo lo que hago. No voy tras nada sin haberme contestado las 5 preguntas. ¿He cristalizado en mi mente lo que deseo? ¿Tengo un plan y una fecha de plazo para su logro? ¿Tengo el deseo ardiente por alcanzarlo? ¿Ese deseo que nace de dentro de mí mismo? ¿Tengo confianza en mí mismo y en mi habilidad para lograrlo? Y no simplemente una confianza superflua, una confianza sin base. La verdadera confianza viene del conocimiento. El conocimiento viene de la experiencia, y la experiencia viene solamente de exponerse a los conflictos y en hacer las cosas. No se la puede conseguir de ninguna otra manera. Y también me pregunto si tengo la determinación para pagar cualquier precio que se requiera
a pesar de las circunstancias o situaciones y de lo que otras personas piensen, digan o hagan. Ellos no son ustedes, comprendan eso. Las otras personas no son ustedes. No pueden andar caminando como si fueran títeres y dejar que la sociedad sea como un ventríloco que les está dictando en su oído lo que tienen que hacer. ¿No están cansados de ello? Tomen control de sus vidas. Esta es una computadora la que tenemos en la cabeza. Si se le da buena información, será buena la información que salga. Si se le mete basura, será basura lo que salga. Si controlamos lo que ponemos ahí, podemos controlar lo que sale. Tenemos esta elección. Tenemos el poder de elegir, ya sea pensar o no pensar. Y cuando pensamos, podemos elegir la clase de pensamientos que pensamos. Lo único que tenemos que hacer es pensar los pensamientos que nos van a llevar hacia donde queremos ir. Cuando ustedes pueden decir sí al final de todas estas preguntas, y cuando se han preguntado si vale la pena, y han contestado también con un sí bien definitivo, entonces tienen lo que se requiere para llevarlo a cabo. Y lo van a hacer sin que importe cuál sea el obstáculo que se les interponga. Y ustedes tienen la capacidad, la habilidad para poderlo hacer. La gente es fantástica, la gente es grande, todas las personas son únicas, las personas son magníficas, son pequeños genios. Lo único que tenemos que hacer es tener una creencia, una convicción sin límites en la gente. Nunca he visto un ser humano en quien yo no vea un genio en potencia, excluyendo posiblemente a los retardados mentales. Yo creo en la gente, me gustan, los quiero, son fantásticos, y no creo que eso es malo. Sin embargo, a veces nos podemos sentir un poquito molestos cuando nos enfrentamos al mundo y nos encontramos con personas que actúan un poco mal o que nos atacan. Entonces recuerden que eso es solamente un porcentaje muy pequeño comparado con lo que ustedes ganan. Nadie me hará una persona cínica con relación a otras personas. ¿Por qué digo esto? Porque no quiero robarme a mí mismo de lo que es más preciado para mí, ya que si soy cínico con relación a otros, también puedo ser cínico con relación a mí mismo. Y simplemente no me puedo dar el lujo de hacerme una persona cínica. Así que obviamente tengo que conectar esto con una creencia sin límites en mí mismo. Y si ustedes comienzan a tener una fe sin límites en ustedes mismos y en la gente, comenzarán a pensar que este es un mundo bastante bueno en el que vivimos y que hay una gran abundancia alrededor de nosotros. Y que podemos ir a esta fuente maravillosa con cualquier clase de envase. Podemos ir con un camión tanque o podemos, como hace mucha gente, ir con un tamiz, porque en realidad, como no esperan nada, no consiguen nada. La verdad es que muchos de ellos no se ven a sí mismos sacando algo de la vida. Ahora, cuando ustedes ya tienen la meta bien definida y se están dirigiendo hacia ella y se encuentran con obstáculos, con cierta adversidad, ¿qué es lo que ustedes deben hacer? Simplemente volver su mirada hacia atrás, hacia los recuerdos de los éxitos que han tenido en el pasado. Este es algo que se debe hacer solo mentalmente, no se hace físicamente. Esta es la razón por la cual es importante que las metas sean puestas por escrito, y es por eso que se mantiene un récord conforme uno va avanzando. En el desarrollo de la meta, nunca podemos recibir la promesa de que todas las cosas van a salir perfectamente bien, y lo que tenemos que hacer es desarrollar cierta dureza, cierta elasticidad para poder recuperarnos. Lo importante no es lo que le sucede a uno, sino la actitud que uno tiene hacia las cosas que le suceden. El espacio que ocupamos en la vida está determinado por nuestra actitud mental, ni más ni menos. Estamos donde estamos debido a los pensamientos dominantes que ocupan nuestra mente. Eso es lo que va a controlar nuestro destino. Comenzamos aquí y miramos nuestras fuerzas y nuestras debilidades, nuestros activos y nuestros pasivos, y estimamos cuál es nuestra posición actual. Entonces elegimos un objetivo y una fecha de plazo y nos dirigimos hacia esa meta. A veces me preguntan, bueno, ¿y de dónde viene la motivación? ¿Qué es lo que lo motiva a usted? La verdad es que cuando me hacen esa pregunta, me sorprende sobremanera, me quedo boquiabierta. La cosa que los motiva a ustedes y a mí es el resultado final de lo que queremos alcanzar, los beneficios que vamos a tener al alcanzar la meta. Eso es lo que nos motiva. La gente que no tiene metas está motivado simplemente por el deseo de no cambiar. Están motivados por hacer las cosas que son cómodas para ellos. Solamente quieren jugar tenis porque es el único juego que conocen. O solamente quieren hacer algo porque es la única cosa que saben hacer. Pero ¿qué sucede después? Que les entre el letargo. Comienzan a caminar como si fueran sonámbulos.
desarrollan un estado como si tuvieran la mente llena de cloroformo. Veamos ahora cuáles son las bases para la fijación de metas. Primero, tienen que ser sus propias metas personales. Esto es algo que debe ser así. Este es el primer requisito. Segundo, las metas deben ser enunciadas en forma positiva en vez de en forma negativa. Las cosas se las puede decir de muchas maneras. Lo importante es saberlo decir en una forma positiva, en una forma constructiva. Tercero, sus metas deben ser escritas y específicas. Cuando uno las escribe, primero lo hace en forma general, pero después poco a poco las va acercando y las va separando de acuerdo a las distintas áreas de la vida. Entonces las ordena de acuerdo con el deseo que uno tiene para irlas logrando. Y entonces cada vez uno se vuelve más y más específico. Es como si uno tomara primero una fotografía en una forma general y después a través de un telescopio se la fuera acercando más y más y se va concentrando en el aspecto más importante. Y mientras más cerca la traen, lo más específica que se hace. Lo que ustedes vayan a hacer esta semana o este mes tiene que ser elaborado meticulosamente y en detalle. Cuarto, las metas deben ser realistas, compatibles y alcanzables. No confundan esto con lo que dije anteriormente, de que no se debe ser realista, de que uno debería soñar y que debería dejar que su mente vuele. En la primera etapa, en la que uno está fantaseando, soñando, uno debe escribir todo lo que le venga a la mente. Pero cuando ya llegamos a definir lo que vamos a hacer este mes o los próximos 6 meses, entonces sí, ya la meta tiene que ser realista. Esto es importante, y asegúrense de que no se confunden. No tiene nada de malo decir que uno quiere ganar $100,000. La única vez que es malo decir que se quiere ganar $100,000 es, por ejemplo, cuando uno tiene 35 años y lo más que ha ganado el año anterior es solo 10,000 y pretende ganar 100,000 este año. Eso sí que podemos decir que es fantasear demasiado y hasta una tontería, porque no hay ninguna base para respaldarlo. La persona que piensa así es la persona que anda buscando algo por nada. Esta es la clase de gente que quiere hacerse rico de la noche a la mañana. No puede haber nada de verdad y honradez en este tipo de metas. Una meta realista para una persona que tiene 35 años y que actualmente está ganando $10,000 al año, muy bien podría ser ganar 12,500. Esto representa un aumento de 25%, lo cual es posiblemente un aumento más grande de lo que él ha tenido anteriormente. O podría fijarse una meta de ganar $15,000. En este caso estaríamos hablando de un aumento del 50%. Ahora, si durante los primeros 3 meses ha ganado $5,000, puede fijarse la meta de ganar $20,000 ese año. Conforme crecen y se expanden, pueden aumentar sus metas. ¿Cómo creen que comenzó la persona que salta más de 7 pies en salto alto? ¿Comenzó con los 7 pies? No, comenzó posiblemente con 2 pies de altura, y entonces fueron subiendo la barra poco a poco. Ahora, eso es realista, eso es algo que está dentro de los límites de lo posible. Cuando decimos que una meta debe ser compatible, estamos hablando de que tiene que tener relación con su escala de valores. Tienen que ser compatibles con las otras cosas que ustedes quieren lograr de la vida. Quinto, se debe incluir el desarrollo de ciertas características de la personalidad. En la mayoría de los casos pensamos en ciertas cosas que nos pasan por la mente, pero no hacemos nada respecto a ellas. Nos cansamos de ellas. Generalmente son cosas nebulosas, cosas generales que solo las tenemos en la mente, y ocasionalmente lo que hacemos es comprar un libro de desarrollo personal. Y uno comienza a decir, bueno, tal vez haré algo acerca de esto, pero nunca en realidad hace nada. Y como el principal obstáculo al cambio de hábito es el hábito mismo, una vez que tenemos el libro en la mano, lo leemos un poco, después nos cansamos y lo dejamos a un lado y no hemos ganado nada. La actitud es una forma habitual de pensar. Si queremos cambiar la actitud, tenemos que saber cómo es que llegamos a pensar en la forma que estamos pensando, lo cual es por asociación. Y por consiguiente, que tenemos que usar afirmaciones para cambiar nuestra forma de pensar. Por ejemplo, el credo de los Boy Scouts es una afirmación. El juramento a la bandera es una afirmación. A diario estamos afirmando. Pero el 99% de la gente no cree realmente en el fondo de su corazón de que ellos pueden vencer los obstáculos y alcanzar las cosas que ellos quieren. Leen sobre estas cosas. Pensarán sobre estas cosas ocasionalmente. Lo pensarán cuando se están bañando, cuando están en el carro, y alguna vez hablarán de esto en alguna fiesta o reunión. Pero en la parte profunda, donde deben tomar acción, no hacen nada.
Lo único que hacen es dormir bien y a la mañana siguiente se han olvidado de todo. Esto sucede en la mayoría de la gente y es por eso que siempre se mantienen viviendo dentro de esa niebla. Mucha gente prefiere las cadenas a su libertad. Mientras más puedan meterse en la tumba de la seguridad, más cómodos están. Entonces, la tumba se convierte en el lugar donde pasan el resto de sus vidas. Esto me recuerda a un artículo que leí en Selecciones hace muchos años, donde hablaba de una persona que había muerto a los 20 y que lo habían enterrado a los 80, habiendo vivido como momia toda su vida. Ahora, lo que tenemos que hacer es averiguar la razón de todo esto. No tenemos que sentirnos avergonzados. Esto sucede simplemente porque hemos sido acondicionados. Hemos sido acondicionados por nuestro padre y por nuestra madre. Hemos sido acondicionados por el hecho de si nuestra piel es blanca o negra. Somos acondicionados por el hecho de si somos del norte o del sur. También por el país del que venimos. Somos acondicionados por nuestra educación, por nuestra fe religiosa. La verdad es que somos acondicionados por todo lo que nos sucede en nuestra vida y por todas las experiencias que tenemos. Es acondicionamiento, acondicionamiento y más acondicionamiento. En la ciudad de San José, California, donde yo me crié, había un grupo de muchachos japoneses que cultivaban encinos enanos. Estos son árboles que tienen solamente unos 2 o 3 pies de altura, aunque si se lo deja crecer libremente, llegan a ser muy grandes. ¿Cómo lo hacían? Cada año sacaban los árboles, les cortaban la raíz y también les cortaban las ramas en la parte superior. Si alguien hiciera esto con ustedes, ¿no serían también enanos mentales? Bueno, ¿qué creen que es lo que ha pasado con todos nosotros? La verdad es que nos envolvieron la cabeza cuando estábamos creciendo y fuimos acondicionados cuando éramos pequeños. Y nos queremos quitar este vendaje cuando llegamos a los 21 años y nos lanzamos a la vida con todo un acondicionamiento negativo y una mala autoimagen. Ustedes han oído el ejemplo del acuario. En Florida, unos científicos hicieron un experimento poniendo una partición de vidrio. De un lado pusieron una barracuda y del otro una macarela. La barracuda, tratando de atacar a la macarela, se golpeó varias veces contra el vidrio. Llegó un momento en que desistió, aún después de haberse quitado la partición. Lo que quiero decir es que este cielo, esta pared, es solamente producto de nuestra imaginación. Simplemente no existe. Es el mismo caso que el de las pulgas amaestradas, que las ponen en un recipiente de vidrio con una tapadera, saltan, se golpean y se golpean, y llega un punto en que no saltan más, pues han sido acondicionadas para saltar hasta cierta altura. Es el mismo ejemplo que tenemos con los elefantes en los circos. En una ocasión estuve en Sarasota, Florida, y había llegado un circo. Estaba con mis hijos observando unos elefantes, y veía que a los elefantes grandes los tenían amarrados con una cuerda a una pequeña estaca clavada en el suelo, y que los elefantes pequeños estaban atados con una cadena a algo que estaba bien sujeto en el suelo. Esto lo hacían hasta que el elefante pudiera acondicionarse para no querer levantar la estaca. De igual manera, ustedes lo pueden hacer con su perro si está en el jardín y no quieren que salga de ahí. Pónganle un collar de estos que tienen conexión electrónica, y cada vez que se acerca al borde del lugar que ustedes quieren que no salga, y está por salirse, aprieten el botón y les llega una cierta corriente eléctrica, y el perro se detiene con este shock eléctrico. Y esto lo pueden repetir unas 8 o 10 veces, y después botar el collar. El perro ha sido acondicionado, y cada vez que se acerca al lugar prohibido, se detiene. Tengo un amigo que también probó lo que podía hacer en su finca. Tomó un pepino que estaba creciendo y lo puso en una bolsa de cuero cuando todavía era pequeño. Cuando los pepinos estaban listos para ser recogidos y fue a ver al que había puesto en la bolsa de cuero y cortó la bolsa, se encontró que el pepino se había convertido en una cosa dura, algo así como una pelota de golf. Prácticamente se había cristalizado, casi se había convertido en piedra. Y eso es lo que pasa a muchos de nosotros debido al acondicionamiento. A veces nos petrificamos y terminamos adquiriendo una forma que no era la que se intentaba. En una ocasión leí una historia en un periódico de Chicago que en una ciudad cercana, después de 7 años de haber construido una represa para aprovisionarla de agua, todavía tenían escasez. Y encontraron finalmente que 3 de las válvulas principales que controlaban el suministro de agua nunca habían sido abiertas completamente. Esta es una historia verdadera. ¿No les parece algo increíble? De igual forma, las válvulas que controlan nuestras vidas solamente están abiertas a medias. Solo tenemos que abrirlas completamente. Tenía un amigo en California, cuyo nombre era Erwin, que le dio a su mamá como regalo una cocina de gas. Estaba muy orgulloso de haberle dado este regalo a su mamá, que vivía en una finca, y la conectó y le enseñó cómo usarla.
Ella tenía algunas dudas. Cuando el hijo se fue, intentó prenderla una vez y no funcionó. Como no funcionó, dejó de intentar otra vez. Su hijo no regresó a casa por más de 3 años. La madre nunca había utilizado esa estufa durante ese tiempo. Decía que no funcionaba. Así que él fue a verla, trató de hacerla funcionar y no funcionó. Y entonces lo que hizo fue golpearla un par de veces. Después prendió un fósforo y la estufa funcionó perfectamente bien. La capacidad de funcionar de la estufa estaba ahí. Había estado ahí durante esos 3 años, pero había estado adormecida. Dependía solamente de lo que la persona creía que podía hacer. La única razón por la cual no hacemos uso de nuestro potencial es porque ni siquiera lo intentamos. Igual que la estufa, tenemos que golpearla un par de veces. Hace varios años, yo solía dar charlas sobre este tema y generalmente terminaba la charla con una ilustración. Para esto utilizaba un soplete y tomaba una pecera. Le ponía aproximadamente 1 pulgada de agua. Y en esa agua y dentro de ese recipiente de vidrio ponía una rana de esas que saltan bastante. La ilustración es simplemente esta. Si ustedes encienden el soplete, acercan la llama y lentamente comienzan a calentar el agua, la rana prácticamente se cocinará y no se moverá. Es el tipo de rana que puede saltar 1,5 metros de un salto, pero la rana se queda ahí y se cocina. Se cocina en vez de moverse. La verdad es esta. No se trata de matar a la rana. Se trata solamente de hacer una ilustración. Lo único que se requiere para que esa rana salte es darle un golpe en la parte de afuera del vidrio y hacer un poco de ruido. Entonces sí, la rana salta. Esto es lo que una fijación de metas intensificada hará por ustedes. Hará que eliminen la posposición en sus vidas para que no se cocinen en la preocupación y la frustración. Y ahora quisiera leerles algo. Se titula Sobre la escuela. Él siempre quería decir las cosas, pero nadie comprendía. Él siempre quería explicar las cosas, pero a nadie le importaba. Así que dibujaba. Algunas veces simplemente dibujaba y no era nada. Él quería tallar en una piedra o escribirlo en el cielo. Se recostaba sobre la hierba y miraba hacia el cielo, y eran solamente él y el cielo y las cosas dentro de él que necesitaban decirse. Y fue después de eso que él hizo el dibujo. Era un lindo dibujo. Lo guardaba bajo la almohada y no dejaba que nadie lo viera. Y lo miraba cada noche y pensaba acerca de él. Y cuando oscurecía y sus ojos estaban cerrados, todavía lo podía ver. Era todo de él y lo amaba. Cuando comenzó en la escuela lo llevó consigo. No para enseñarlo a nadie, sino simplemente para tenerlo con él como un amigo. Era divertido acerca de la escuela. Él se sentaba ante un escritorio cuadrado, café, como todos los escritorios cuadrados, cafés, y pensó que debería ser rojo. Y su cuarto era cuadrado, café, igual que todos los otros cuartos, y era estrecho y cerrado. Detestaba sujetar el lápiz y el yeso, con su brazo tieso y con sus pies planos sobre el piso, con la profesora mirándolo y mirándolo. Y entonces tenía que escribir números, y no eran nada. Eran peor que las letras que podrían ser algo si se las pone juntas. Y los números eran estrechos y cuadrados, y él detestaba todo esto. La profesora vino y le habló. Le dijo que se pusiera una corbata igual que todos los otros muchachos. Él dijo que no le gustaba. Ella dijo que no importaba. Después de eso, ellos dibujaron. Y él dibujó todo en amarillo, y era la forma como se sentía acerca de la mañana, y era bello. Y la maestra vino y le sonrió. ¿Qué es esto?, dijo ella. ¿Por qué no dibujas algo como lo que Juan está dibujando? ¿No es eso bello? Era todo signos de interrogación. Después de eso, su madre le compró una corbata y él siempre dibujó aviones y cohetes como todo lo demás. Y botó el viejo dibujo. Y cuando estaba solo recostado mirando hacia el cielo, este era grande y azul y de todo. Pero él ya no era más. Él estaba cuadrado por dentro y café, y sus manos estaban tiesas, y él era como todo lo demás. Y lo que estaba dentro de él, que necesitaba decir, ya no tenía necesidad de decirse. Esto nos describe a ustedes y a mí en una forma tan acertada que prácticamente asusta. Escúchenme, América es el mejor lugar en el mundo. Cuando vemos a la gente joven quejándose, yo creo que tienen buenas razones para hacerlo. Admito que hay un pequeño porcentaje de ellos que andan queriendo cambiar las cosas en una forma equivocada. Ahora, ¿cómo es que nosotros llegamos a donde estamos ahora? ¿Cómo llegamos de las cavernas a los rascacielos? Llegamos ahí porque dentro de cada uno de nosotros hay una computadora. Hay algo que quiere salir, algo que quiere manifestarse, que quiere progresar.
Y todo lo que las personas que tienen una frustración en realidad están diciendo es: quiero quitarme las cadenas, quiero abrir la puerta, quiero vivir, quiero respirar, quiero hacer de mi vida lo que yo quiera. Eso es todo lo que ellos están diciendo. Y creo que todo eso es saludable. He aquí un pasaje de un ensayo de Emerson, La confianza en sí mismo, que a mí me gusta mucho. Pero el hombre de la calle, no encontrando ningún mérito en sí mismo que corresponda a la fuerza que construyó una torre o esculpió un dios de mármol, se siente empequeñecido cuando los contempla. Para él, un palacio, una estatua o un libro valioso tienen un aire ajeno y prohibitivo. ¿Qué está diciendo? Que el hombre se siente aplastado, que se siente impotente. Y nuevamente estamos hablando de acondicionamiento y más acondicionamiento. He aquí otra parte del mismo ensayo que es uno de mis favoritos. Esa fábula popular del tonto que fue recogido completamente borracho en la calle, llevado a la casa del duque, lavado y vestido y echado en el lecho del duque, asegurándole después que había estado loco, debe su popularidad al hecho de que simboliza tan bien el espíritu del hombre, que es en el mundo una especie de tonto, pero que de cuando en cuando se despierta, ejercita su razón y descubre que es un verdadero príncipe. En realidad lo que impide que nosotros actuemos y consigamos las cosas que queremos y que seamos verdaderos príncipes es el acondicionamiento al cual hemos estado expuestos. Son las limitaciones autoimpuestas, son las cadenas que uno mismo se ha puesto. He aquí otro artículo interesante que dice: en el parque Yellowstone las cavernas son profundas y oscuras. Hay pequeñas lagunas en las cavernas llenas de peces que tienen piel que les ha crecido en la cuenca de los ojos, porque debido a la oscuridad no los utilizan. No nacen de esta manera, pero como no aprovechan la habilidad de ver, entonces la pierden. ¿A cuántos de ustedes cuando estuvieron en la escuela no les hicieron escribir líneas diciendo: no hablaré en clase, no hablaré en clase, no hablaré en clase? A mí me sucedió esto y no me importaba hacerlo. Lo que sí me molestaba era que después me pedían que me levantara y dijera algo. Hasta hace 3 años nunca había dado una charla sin leerla palabra por palabra. Todo como resultado del acondicionamiento y más acondicionamiento. A los 16 años me fijé el objetivo de hablar en público, y no fue sino hasta que tenía 39 o 40 años que me atreví a dar una charla sin tener que leerla palabra por palabra. Ahora, veamos qué es lo que sucede dentro de nuestra mente. Lo que pasa es que nosotros interpretamos todo en relación a la actitud mental que tenemos. Y si hay ciertas cosas que no están de acuerdo con lo que estamos acostumbrados, tenemos la tendencia a rechazarlo. Trabaja de esta manera. La primera vez que uno escucha algo nuevo que no está de acuerdo con lo que uno ha estado acostumbrado a oír, la respuesta que viene del subconsciente es un no rotundo. La segunda vez, el no es un poquito más pequeño. La próxima vez, un poquito más pequeño. Y así poco a poco se va haciendo más pequeño el no, hasta que finalmente oímos un pequeño sí. Ustedes le pueden llamar a esto lavado de cerebro. Llámenlo como quiera. Es un proceso de acondicionamiento. Eso es lo que nos ha formado a ustedes y a mí, y es lo que ha hecho que nos reunamos en este salón hoy día. Es en este punto, cuando ya comenzamos a recibir un pequeño sí, que comenzamos a romper la barrera del éxito, y entonces comenzamos a ver las cosas buenas de la vida en vez de ver las malas. Comenzamos a ver la fuerza que tenemos en vez de las debilidades. Nosotros podemos ver ya sea el sol que está brillando o la lluvia. Podemos mirar las fuerzas y los aspectos positivos que tenemos, o podemos mirar los aspectos negativos y los problemas. Y cuando comenzamos a percibir ese pequeño sí, cuando comenzamos a hacer las cosas y lo hacemos sin dar ni siquiera mentalmente reconocimiento a la posibilidad de la derrota, es cuando comenzamos a atraer lo que deseamos. Y es cuando ese algo místico de que les hablé anteriormente comienza a manifestarse. Entonces comienzan a atraer hacia ustedes lo que necesitan. Si es dinero, el dinero. Si es la gente, la gente. Si son las ideas, las ideas. ¿Y qué es lo que sucede en este momento? Nos convertimos en mejores oyentes. Comenzamos a hablar ya no con tanta contradicción. Comenzamos a ser comprendidos en vez de ser incomprendidos. Y también dejamos de juzgar. La gente viene a nosotros y nos pide consejos. Nuestra percepción es mejor, nuestra intuición y nuestra imaginación y nuestra habilidad de resolver problemas es amplificada. Nos convertimos en personas más creativas y comenzamos a crecer y a convertirnos en lo que en realidad podemos ser. Esto es lo que la fijación de metas hará por ustedes. Muchas gracias.